Hola a todos y todas. El día de hoy les voy a explicar lo que es el análisis de varianza, ANOVA, ¿sí? De un solo factor. Y vamos a conocer por qué se le da ese nombre de análisis de varianza. Entonces vamos a suponer que tenemos un experimento en el cual tenemos A tratamientos y J décimas observaciones. Y que esta tabla que está acá nos va a agrupar todas las Y sub I sub J observaciones de ese experimento. Listo, para entender quizás la demostración del ejercicio de las fórmulas del análisis de varianza, pues vamos a hacer algunas notaciones y es que Y sub 1 punto, el punto indica que se está sumando toda la fila, Y sub 2 punto indica que se está sumando la fila 2 y Y sub A punto indica que se está sumando la fila A. Y punto punto nos está indicando que se está sumando toda toda la tabla a lo largo y a lo ancho. Y pues las medias, Y media y 1 punto significa que es el promedio de la fila 1 y la fila Y sub 2 punto media es el promedio de la fila 2. ¿Para qué hacemos un análisis de varianza? Pues estamos interesados en conocer eh, si hay diferencias significativas dentro de los niveles de ese experimento que estamos trabajando. Listo, de ese factor. Bueno, entonces para hacer esto necesitamos hacer inicialmente un análisis de varianza. Ese análisis de varianza tiene un contraste de hipótesis, que es que la hipótesis nula es que la de media 1 es igual que la media 2, igual que la media 3, igual que la media 4, igual a la media A, las cantidades de promedios o de niveles que tenga el experimento. Y la alternativa es que la media sub I sea diferente a la media sub J para al menos un par de I sub J, de I sub J. ¿Listo? Bueno, entonces cuando ya nosotros tenemos esta información, pues pasamos a hacer un análisis de varianza y el análisis de varianza nos da un resumen. Ese resumen es pues la suma de cuadrados totales que tiene esta fórmula que está acá y la suma de cuadrados de tratamientos que tiene esta fórmula que está acá y la suma de cuadrados de sumas de cuadrados del error es nada más y nada menos que la resta entre la suma de cuadrados totales y la suma de los cuadrados de los tratamientos. Bueno, después se calculan los grados de libertad y el cuadrado medio, que es la división entre la suma de tratamientos y los grados de libertad. De esa manera obtenemos el cuadrado medio de los tratamientos y de la misma forma el cuadrado medio del error para calcular el parámetro de prueba o parámetro, el f sub 0. Y con este f sub 0 comparamos con un f de tabla y de esa manera obtenemos pues un valor para comparar. ¿Listo? Y mirar si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Bueno, entonces yo les había comentado a ustedes o venimos trabajando del poder que tiene restar y sub i menos el promedio y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Siempre es la desviación menos el promedio de los datos los elevamos al cuadrado. Y esta, la sumatoria de todas las desviaciones sobre n-1 es lo que nosotros conocemos como la varianza muestral, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo una ANOVA, las observaciones vamos a hacer es algo es similar, es muy análogo, por eso se llama análisis de varianza. Miren que estas fórmulas son semejantes y es que lo que vamos a hacer en el análisis de varianza es hacer la sumatoria a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Es decir, la doble sumatoria desde igual a 1 hasta A para cada nivel y para cada una de las observaciones de cada nivel, ¿sí? Básicamente, muchachos, esta fórmula que está aquí es básicamente calcularle la varianza a esta tabla de información del experimento que realizamos como tal. Listo. Entonces, nos vamos a olvidar un momento, nos vamos a olvidar un momento de los grados de libertad n-1 y nos vamos a quedar solamente con la parte, con el numerador, que es esto que está acá. La sumatoria desde igual a 1 hasta A y la sumatoria desde J1 igual hasta N. ¿De quién? Pues de Y sub I sub J, que son cada una de las observaciones a lo largo y a lo ancho de la tabla, menos el promedio global de todos los datos, ¿sí? O sea, es sumar a lo largo y a lo ancho y dividir sobre el número total de datos elevado al cuadrado. Entonces, básicamente esto es el numerador de la fórmula que siempre conocemos como varianza. ¿Listo? Bueno, entonces de aquí en adelante
pues vienen algunos artilugios matemáticos. Por ejemplo, el primero que hacen es sumar y promedio sub i punto menos y promedio sub i punto. Le sumo y le resto la misma cantidad y eso matemáticamente es cero. Estoy sumando ceros y me van a quedar dos expresiones. Esto lo voy a llamar como A y esto lo voy a llamar acá como B. ¿Listo? ¿Qué son? Son estas dos expresiones que están acá. ¿Listo? Estas dos expresiones. Esto sería A y esto sería B. De nuestras clases de cálculo o de matemáticas de octavo grado, nos enseñaron que A más B al cuadrado es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. Entonces, básicamente voy a desarrollar esta propiedad para esta expresión que está acá y me queda efectivamente el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el último al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este término que está en rojo, fíjense que las sumatorias tienen las propiedades que son distributivas. Yo puedo aplicar la sumatoria a los tres términos que me surgieron y voy a tener estos tres términos. Estos tres términos, este que estoy seleccionando en rojo, es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Pues simplemente me voy a quedar, aplicarle la doble sumatoria a esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces o sea, este término con esta sumatoria, ¿sí? Con la primera. Y si yo calculo la sumatoria de y sub j con respecto a j, pues básicamente lo que estoy haciendo es sumando las filas, ¿sí? Y por nomenclatura, la sumatoria de las filas i es i punto. Entonces, si yo necesito calcular la sumatoria de la fila 1, entonces sería y1 punto. Si necesito calcular la sumatoria de la fila 2, sería y2 punto y así sucesivamente. ¿Listo? De esa manera, entonces obtenemos que esta expresión se simplifica como y punto. Este segundo término, que es el promedio de cada una de las filas, lo estoy haciendo la sumatoria con respecto a j. ¿Sí? Como esto está en términos de i y la sumatoria la estoy haciendo con respecto a j, entonces básicamente esto es una constante. Y la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n de una constante, pues simplemente es n por dicha constante, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces sería n por esa constante. Y fíjense ustedes que si desglosamos el término y promedio sub i, no es nada más y nada menos, y promedio y punto, no es nada más y nada menos, pues que es la sumatoria de cada fila sobre la cantidad de datos o la cantidad de observaciones. Entonces simplemente simplificamos acá y nos va a quedar la misma expresión menos la misma expresión, esto es igual a cero. Por esta razón, este término que está acá, si este término da cero, por lo que se multiplique, va a dar igual a cero. Entonces nos van a quedar, quiere decir que la suma de cuadrados totales nos va a quedar esta expresión más esta expresión que está acá. ¿Sí? Pero fíjense ustedes también que esta expresión que está acá solamente tiene su índice i, no tiene su índice j. Por lo tanto, este término con respecto a j es una constante y por eso pongo n. Otra vez aplicando la misma propiedad de las sumatorias, esta propiedad que está acá. ¿Listo? Entonces, este término que está acá, se le conoce como la suma de cuadrados de los tratamientos, del error, perdón, menos la suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Listo? Entonces, de aquí obtenemos que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de los tratamientos. Si hacemos un análisis quizás de la fórmula, esta parte de acá nos está analizando, nos está dando la información, es cómo se desvía cada dato del promedio de su fila, ¿sí? A esto se le conoce como el error entre grupos. ¿Qué necesitamos nosotros? Que esto en la práctica sea menor, porque no tiene sentido de que si tenemos el nivel 1 y ese nivel 1 tiene n observaciones, ¿sí? No tiene sentido de que sus datos, o sea, los datos de la fila,
se alejen de ese promedio, el promedio de esa misma fila. Esa suma de cuadrados del error tiene que ser pequeña. ¿Listo? Se busca de que sea pequeña. Y de los tratamientos, pues ya ahí sí puede que hayan bastantes diferencias, porque recuerden ustedes que lo que se va a hacer es inducir un cambio para mirar pues diferencias significativas de entre esos niveles. Entonces, pues si efectivamente estamos haciendo una experimentación para mirar un cambio, pues seguramente el promedio de cada nivel sí seguramente se esté alejando mucho del promedio global. ¿Listo? Pero de todas maneras, para eso hay un contraste para mirar para mirar si hay diferencias significativas o no. Entonces, a esto se le conoce como la suma de cuadrados de los tratamientos y la suma de cuadrados del error. Tratamientos es cómo se aleja el promedio de cada fila menos el promedio global de los datos. ¿Listo? Por simplemente despeje, este término que está positivo pasa por el otro lado negativo y podemos calcular que la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. ¿Listo? Y después que calculamos la suma de cuadrados de tratamientos, pues calculamos el cuadrado medio de los tratamientos, que es la suma de cuadrados de los tratamientos sobre los grados de libertad de los tratamientos o de los niveles. Entonces, si tenemos 5 niveles, los grados de libertad serían 4. ¿Listo? Y también tenemos que calcular el cuadrado medio del error, que es la suma de cuadrados del error sobre n menos a, que son los grados de libertad del error. Y para último, por último, calcular lo que es el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio del error, que es el valor f sub 0, y ese f sub 0 es el que vamos a comparar con los datos de la prueba Fisher. ¿Listo? Y de esa manera entonces podemos determinar lo que es el análisis de varianza. ¿Por qué se llama análisis de varianza? Porque precisamente pues tomamos una parte de la ecuación de la varianza, ¿sí? La parte superior, a eso le llamamos suma de cuadrados totales, y esa parte es la que nos va a ayudar a mirar si hay diferencias significativas dentro de algunos tratamientos. ¿Listo?